Nadie esperaba que una trampa pusiera fin a un año de cangrejos silenciosos. Ni el oficial Dan Hayes, ni los exhaustos equipos de búsqueda, y mucho menos Grant Westfall, el padre que no había dormido una noche entera desde la desaparición de su hija. Pero cuando un teléfono rosa emergió del fondo del golfo, todo cambió. Y cuando el colmillo canino, mitad bestia, mitad milagro, olfateó ese teléfono, no solo activó una alerta, reinició un caso que todos ya habían enterrado. Era una húmeda mañana de miércoles frente a la costa de Goodland, Florida, y Earl Tompkins no tenía motivos para pensar que este cangrejo sería diferente. El anciano había trabajado en estas aguas durante 37 años. La sal se había filtrado por cada poro de sus curtidas manos, y la brisa del golfo le corría por la sangre como melaza. El cangrejo azul subió más pesado de lo habitual. «¿Eso es dinero o problemas?», afirmó Earl, entrecerrando los ojos por el resplandor. El motor emanaba humo diésel, mientras se asomaba por la borda, observando cómo la jaula oxidada emergía a 12 metros de profundidad. El agua salía de la trampa al salir a la superficie. Los cangrejos castañeteaban y se arrastraban unos sobre otros. Un pelícano posado en un pilote del muelle observaba la bahía con una paciencia prehistórica. Fang tiró suavemente de su correa. Dan lo dejó guiar. Caminaron junto a las filas de barcos hasta que Fang se detuvo frente a uno en particular, una gran consola central vieja con un nombre descolorido en el casco. Una segunda oportunidad. Dan lo reconoció de inmediato. «O el barco de Wade Corbinet», afirmó Ponticeita Polneune Azulia. «A persona la mercó non salsero Wade Corbinet». El capitán, Wade Corbinet, era un veterano local, respetado por algunos, evitado por otros. 23 años gestionando chárteres por el laberíntico Backmount. Sin ofensas graves, pero siempre saltando justo fuera de las líneas. Fang olfateó el casco y luego gruñó bajo, retumbante y sutil. Dan no dijo nada, solo notó la reacción. Más tarde esa noche, Dan se encontró con Grant en una pequeña marisquería cerca de la Ruta 29. Se sentaron afuera, bajo la vibrante luz de neón, comiendo mero a la parrilla mientras Fang yacía debajo de la mesa. «Reconoció el barco de Corbin», dijo Dan en voz baja. Grant dio un sorbo a su té helado. «Recuerdo el nombre. Es el tipo que se ofreció a llevarme allí el año pasado». Pero algo le llamó la atención. Un destello rosa sepultado bajo garras y algas. Dijo que era demasiado peligroso entrar al lugar exacto donde Kira fue vista por última vez. Dan asintió. «Ekai, ahora las pertenencias de su hija aparecen en esa misma zona». Aseguró que era un santuario de manatíes. Dijo que la patrulla marina nos encontraría si entrábamos. Dan se burló. «No hay zonas restringidas registradas en esa zona. Lo consulté con el Departamento de Pesca y Fauna Silvestre». Grant se inclinó hacia adelante. «Así que mintió. O alguien lo obligó a mentir». Fang soltó un ladrido corto y agudo, haciendo que un par de personas en la mesa de al lado se levantaran. Dan jadeó. «Tranquilo, chico. No vamos a saltar nada esta noche», pero no dijo que no sucedería pronto. Al día siguiente, Chin llamó a Dan a su oficina. «Tenemos algo, Gu», dijo, mostrando una pequeña bolsa de pruebas. Eco Anónimo lo dejó en recepción esta mañana. Dentro había un paño manchado de sangre y una nota. «Ya estás demasiado cerca. Aléjate del laberinto». Sin remitente, sin huellazo, metió la mano entre los crustáceos frenéticos y lo sacó. Un iPhone empapado envuelto en algas y percebes. Dan estudió la letra. Cuadrado, cuidadoso, como quien escribe con guantes de látex. «Alguien sabe que nos acercamos», dijo Chin. Dan miró a Fang. «Bien, pocas. Eso significa que tienen miedo». Dan decidió volver a salir esta vez sin avisar a la oficina del sheriff. Le pidió prestada una lancha de pesca sencilla a un amigo y salió al amanecer. Con Fang a su lado, el golfo está quieto y gris como una respiración contenida. Se adentraron lentamente en el interior. Sin señales, sin botes, solo senderos estrechos y sinuosos que parecían todos iguales. Dan apagó el motor y dejó que Fang los guiara. El perro se quedó en la proa como un centinela, con el hocico al viento.
Luego ladró una sola vez y apuntó con el hocico a la izquierda. Dan giró el timón. Se dirigieron a la deriva hacia una cala estrecha. El aire se volvió más denso. El agua se quedó quieta. El canto de los pájaros desapareció. Fang chilló. Su brillante carcasa rosa, desteñida por el sol y la sal. Luego ladró de nuevo y saltó del bote a un suave banco de arena. Dan lo siguió con las botas hundiéndose en el lodo. Fang corrió delante y se detuvo, inmóvil, cabizbajo. Dan se acercó y vio lo que el perro había visto. Una cadena oxidada, medio enterrada, atornillada a un poste de hormigón, sobresalía del barro. En la base del poste había marcas de desgaste en la tierra. Marcas de grilletes. Dan tragó saliva con dificultad. Habían encontrado un lugar de contención, uno que no estaba destinado a cangrejos ni a cubos de cebo. Esto era para personas. Fang estaba sentado junto a la cadena, con la cola baja y las orejas hacia atrás. Dan tomó una foto, extendió la mano y le dio una palmadita al perro en el hombro. Acabas de darnos una razón para recurrir a la justicia federal. La cadena incrustada en el manglar no pertenecía allí. El oficial Dan Hayes lo sabía. Fang lo sabía. Cualquiera con un poco de conciencia lo habría sentido. La fría sensación de algo malo, algo humano escondido en el corazón de los humedales más salvajes de Florida. Dan tomó más fotos y registró las coordenadas. Acá no hay ningún cangrejo usando FaceTime, afirmó Earl, dejando el dispositivo a un lado. De vuelta en Goodland Marina, entregó el teléfono a la oficina del sheriff, suponiendo que se trataba de otro percance turístico. No tocó la cadena. No le hacía falta. Fang ya había confirmado lo importante. Había gente allí retenida, y eso lo cambió todo. Dan pasó el resto de la mañana recopilando todo lo que tenía. Objetos recuperados, las grabaciones de la GoPro de Kira, los registros del GPS, las alertas de Fang, el sitio del grillete. Era hora de llevar esto más allá de la oficina del sheriff. Al mediodía, estaba sentado frente a su viejo amigo Blake Torres, ahora agente de la DEA, en una modesta oficina de campo en Miami. El lugar olía a tóner de impresora y café rancio, y las luces del techo zumbaban suavemente. Blake se recostó en su silla, mirando las fotos de Dan. Apretó la mandíbula al llegar a las marcas de los grilletes. Este ya no es un caso de persona desaparecida, dijo. Trata de personas y el hecho de que tu perro esté recibiendo alertas en vivo. Alguien sigue suelto. Dan asintió. Empezó con Kira, pero ahora es más grande. Blake levantó la vista. Voy a involucrar a la agencia. En silencio. Pero necesitaremos más que fotos. Necesitamos un nombre, un barco, un patrón de movimiento. Lo que no sabía era que este teléfono pertenecía a Kira Westfall, una bloguera de aventuras de 23 años que había desaparecido un año antes mientras navegaba en kayak por las aguas más remotas de los Everglades. Dan ya tenía un nombre en mente, Wade Corbin. De vuelta en el condado de Collier, Dan llegó a Chokaloskee Marina con el pretexto de una patrulla de rutina. Fang se sentó erguido en el asiento del copiloto, con la cola golpeando suavemente contra el asiento y el morro moviéndose con el viento. Dan se acercó a los muelles con naturalidad, saludó a capitanes conocidos y dueños de tiendas de carnada. Era la etiqueta de Florida. No hay que apresurarse en los negocios, sobre todo en los pueblos pesqueros. Un apretón de manos y un comentario sobre el tiempo eran más importantes que cualquier placa. Corbin estaba al final del muelle encorvado sobre el compartimento del motor abierto del Second Chance, limpiándose las manos con un trapo que parecía más viejo que el barco. Dan silbó. No esperaba verte haciendo tu propio mantenimiento. Corbin levantó la vista y sonrió. Los mecánicos jubilados son pésimos empleados. Además, confío más en mis manos que en un chaval recién salido de la escuela técnica. Dan señaló el barco. Sigue haciendo largos recorridos. Un par de chárteres en alta mar al mes. Todavía paga las facturas. Cuando el oficial Dan Hayes recibió la etiqueta de evidencia, apenas la detectó hasta que el perro Fang se quedó paralizado. El pastor alemán de 4 años, con el pecho como un tanque y ojos que escaneaban como un sonar, no ladró. Corbin palmeó la fibra de vidrio. Las viejas son más duras de lo que parece. Dan asintió.
¿Te importa si Fang está o está encerrado? Corbin arqueó una ceja. Olfatea. Dan le soltó la correa a Fang. El pastor alemán se subió a la segunda oportunidad, como si lo hubiera hecho 100 veces. No ladró. No gruñó. Simplemente se movió con determinación. Primero la cubierta, luego los compartimentos de almacenamiento traseros, y luego una sección cerca de la popa que parecía modificada. Fang olfateó la escotilla y se quedó mirando a Dan. Una señal entrenada. Acertado. Dan permaneció impasible. Había visto alguna vez mucha acción cerca del marcador 118. Corbin se secó el sudor de la frente. Marcador 118. Punto. Eso está en el laberinto, ¿verdad? Dan asintió. Corbin se quedó sin aliento. Ese lugar te hará dar la vuelta más rápido de lo que puedes decir GPS. Lo evito últimamente. Demasiadas corrientes retorcidas y troncos sumergidos. Dan no lo apartó la mirada. ¿Ahí llevaste a Grand Westfall el año pasado? Corbin dudó un instante. Me ofrecí, pero había restricciones. No gruñó. Simplemente se aferró, con las patas bien plantadas, la cola rígida y el hocico tembloroso. La zona de cría de manatíes me habría hecho perder la licencia. Dan no lo corrigió. Ya había comprobado que la historia del manatí era mentira. En cambio, se apoyó en la barandilla. ¿Has visto algo raro últimamente? ¿Alguien operando fuera del horario habitual?, espetó Corbin. Siempre hay cosas raras en esas aguas. Chárteres haciendo viajes nocturnos. Niños perdidos. Contrabandistas haciendo quién sabe qué. Diablos, hasta los cangrejos desaparecen cuando la luna está mal, exclamó Dan. ¿Alguna vez has visto a una chica con un kayak por ahí, rubia, de unos 56 años, con la GoPro en el pecho? El rostro de Corbin no se inmutó. No, dijo. No puedo decir que lo haya hecho. Dan asintió de nuevo. Tomó la correa de Fang. Bueno, dijo. Gracias por la charla. Corbin se tocó la gorra. Cuando quieras, agente Ice. De vuelta en el crucero, Dan cerró la puerta y sacó su libreta de inmediato. Fang se escondió en la escotilla de popa. La estructura del barco ha sido alterada. Corbin, nervioso pero contenido. La mano de Dan apretó la correa. Negó haber visto a Kira. Mentira. Garabateó otra línea. Orden de acceso. Esa noche, Dan recibió un mensaje de Blake. Comprobé la matrícula de Corbin. El Second Chance entró en dique seco en 2022 para mejorar el motor, pero los registros del muelle no coinciden con las reparaciones indicadas. Además, escucha esto. Compró 3 tanques de combustible de 50 galones por la misma época. Dan respondió, tramos largos, viajes fuera de la red. Está ocultando algo. Otro ping, Boy, atraer a la patria. Vigilancia discreta, primero. No confrontar todavía. Dan miró fijamente la pantalla, pero ya era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Dan estaba en la gasolinera cuando la recepción lo llamó al vestíbulo. Allí estaba Grand Westfall, pálido, demacrado, con los ojos hundidos pero encendidos. Necesito hablar contigo, dijo. Dan lo condujo al pasillo trasero, lejos de la recepción y de la charla. Grant sacó algo de su bolsillo. Un paño roto, manchado con lo que parecía sangre. Dan contuvo la respiración. ¿De dónde lo sacaste?, susurró Grant. De los manglares. Anoche volví. No deberías estar ahí fuera sola. No lo estaba. ¿Qué pasa? Chico Fang se adelantó y olfateó el teléfono a través de la bolsa de pruebas, luego emitió un gemido bajo y prolongado. El tipo que usaba cuando algo no iba bien. Fang encontró su teléfono. Tú encontraste la identificación. Nadie más iba a investigar más a fondo. Así que lo hice. Dan tomó la tela y examinó los bordes. Aún no les va de nada. Hacia no es yo nada, pero así. Encontré un muelle improvisado escondido detrás de una vieja planta procesadora de pescado junto a la ruta 41.1. Grant, dijo,
No hay barcos, pero sí vías, así que por favor. Y vi a Corbin allí con Hutchins. Dan apretó la mandíbula. Hutchins, un oficial de patrulla marina, lo miró con amabilidad como a uno de los suyos. ¿Seguro?, preguntó Dan. Tengo fotos, dijo Grant, sacando su teléfono y un video corto desde los árboles. Dan lo vio borroso, tembloroso, pero allí estaban Corbin y Hutchins, descargando cajas pesadas, hablando demasiado cerca, como hombres con un secreto. Dan miró a Fang. El perro ya estaba paseándose en la puerta. Dan lo tomó todo video, tela, coordenadas GPS, y se dirigió directo a Blake. Al mediodía, agentes federales vigilaban tanto el amarre de Corbin en Marina como la planta de la Ruta 41 Payondo, el que había llevado a Dan a cadáveres en maleteros de coches, graneros abandonados y, en una ocasión, a una chica encerrada en una alcantarilla. Sin arrestos todavía no. Necesitaban tener el panorama completo, pero la red se estaba estrechando. Esa noche, Dan y Fang regresaron a Chokolovsky. El atardecer tiñó el cielo de un rojo anaranjado. Los muelles estaban tranquilos. El único sonido era el agua golpeando los pilotes. Fang tiró bruscamente, arrastrando a Dan hacia un cobertizo de cebo detrás de la tienda del puerto. Dan lo siguió, y allí, tras un montón de redes, había un pequeño trozo de plástico rosa. Era la esquina que faltaba de la funda del teléfono de Kira. Dan lo metió en la bolsa al instante. Fang olfateó y ladró. Un sonido agudo y definitivo. Dan miró al perro y lo comprendió. Los estaban provocando. Alguien quería que lo descubrieran, que supieran que estaban cerca para enviar un mensaje. Retrocedan, o empeorará. Dan no dijo nada. Simplemente miró a Fang. No retrocedemos. Fang meneó la cola lenta y firmemente como si comprendiera. Porque tal vez sí. El sol de Florida apenas comenzaba a salir cuando el oficial Dan Hayes guió un esquife hacia los remansos de las 10 islas. Pero este era diferente. No era solo una alerta. Era dolor. Los manglares se apretaban a ambos lados, con raíces nudosas que se extendían como dedos huesudos en el agua. La niebla se aferraba al pantano, dándole a todo un brillo onírico y una sensación de amenaza. Fang se mantuvo firme en la proa, con la cola quieta y el hocico moviéndose en el aire húmedo. El perro no solo trabajaba, estaba cazando. Dan mantiene el motor a baja velocidad, confiando más en el instinto de Fang que en cualquier GPS. Todas las rutas en esa zona parecían iguales. Pero Fang movía la cabeza de un lado a otro, catalogando los olores, un olor a sal, a pescado y a algo mucho más humano. Habían pasado 3 días desde que el video de vigilancia secreto de Grant Westfall confirmó lo que Dan temía. Corbin no trabajaba solo. El oficial Troy Hutchins, veterano oficial de patrulla de la Marina, fue visto descargando cajas con él en unas instalaciones de las que nadie quería hablar. Ahora, Seguridad Nacional observaba desde la distancia, construyendo su caso. Pero Dan no miraba. Él, sí. Tras una hora de laberinto, Fang ladró con fuerza y giró la cabeza hacia una estrecha ensenada llena de espadañas y ramas bajas. El laboratorio extrajo datos de GPS y parte del vídeo del teléfono corroído. La última grabación muestra a Kira, vibrante y radiante, remando por un canal prístino en las profundidades de las 10 islas. Dan entrecerró los ojos. Ahí vamos. Fang volvió a ladrar y saltó a una orilla empapada. Dan amarró el bote y siguió al perro a pie. Los mosquitos zumbaban alrededor de sus orejas. El barro le succionaba las botas. El aire olía a podredumbre y descomposición. Entonces Fang se detuvo. Observaba un trozo de tierra removida junto a una maraña de raíces. El perro se sentó. Su señal entrenada para una alerta positiva. Dan se agachó y apartó la tierra blanda. Sus dedos tocaron plástico. Sacó un recipiente impermeable agrietado, como los que usan los kayakistas. Dentro había 2 barritas energéticas, una navaja oxidada y algo que a Dan le oprimió el pecho. Un cuaderno medio quemado. Pasó las páginas con cuidado. La mayoría eran ilegibles, dañadas por el agua, irreconocibles. Pero una página, rota, dentada, aún tenía tinta. Día 5. Dicen, así, me porto bien, puedo irme a casa.
No les creo. Alguien gritó anoche. Creo que era un niño. Dan se sentó sobre sus talones, parpadeando ante las palabras. Su voz se escuchó entre la estática como un recuerdo renacido. Aventureros, esto es para ustedes. Fang se acercó, presionando suavemente su cabeza contra el hombro de Dan. Estaba viva, susurró Dan. Estaba escribiendo esto. Dan contactó por radio al contacto de Seguridad Nacional de inmediato. El agente Blake Torres respondió al primer timbre. Estamos en el laberinto. Fang acaba de encontrar un diario. Escúchanos. La tuvieron aquí. Estamos cerca. La voz de Blake sonaba tensa. No intervengan sin refuerzos. Dan no respondió de inmediato porque Fang ya se estaba moviendo de nuevo. Siguieron al perro adentrándose en los manglares. Los canales se estrecharon. Varias veces. Dan tuvo que levantar ramas caídas o ayudar a Fang a trepar por escombros anegados. Pero el perro era implacable. Luego, al doblar una curva pronunciada, el estrecho arroyo se abrió a una laguna más ancha. Una bahía olvidada, rodeada de vegetación alta y rocas escarpadas. Estaba oculto desde el cielo, protegido de cualquier vigilancia por drones o helicópteros. Y en medio, apenas visible a través de las lecturas, se alzaba una choza de metal oxidada construida sobre una plataforma sobre el agua. Fang se detuvo y emitió un gruñido tan bajo que retumbó en la columna vertebral de Dan. «Tranquilo», susurró Dan. «Los lugareños dicen que este lugar es virgen. Descubrámoslo. Hora 447 p.m. Se agachó y sacó sus binoculares. A través del cristal, pudo ver un pequeño muelle junto a la cabaña. 2 barcos remaban, un generador zumbaba débilmente. Un hombre de pie junto a la puerta, alto, calvo, armado. No era Corbin. Alguien lo sabía. Dan retrocedió lentamente y sacó su teléfono satelital encriptado. «Blake, tenemos una estructura. Vuelo remoto en el laberinto. Guardia armado. Fang la rastreó hasta aquí. Creo que están trasladando gente dentro y fuera de este lugar». Blake respondió de inmediato. «Entendido. Estoy enviando GPS para que lo devuelva al equipo táctico. Tiempo estimado de llegada 45 minutos». Dan miró a Fang. «Nos mantendremos agachados hasta entonces». Pero Fang tenía otros planes. Le dio un codazo a Dan en la cadera, y luego voló en círculo hacia la orilla izquierda de la laguna, pegado al follaje. Silencioso y sigiloso, Dan lo siguió. Se deslizaron por el borde rodeando la cabaña. Fue entonces cuando vieron el segundo bote. No era un cangrejero, ni un esquife. Ubicación: un estrecho canal de manglares a 8 millas tierra adentro. Fang estaba en un rincón de la habitación, sin apartar la mirada de la bolsa de plástico con el teléfono dentro. Era una lancha rápida, con 2 motores cubiertos con una lona gris, diseñada para la velocidad. Fang, que se movía a escondidas, se detuvo de repente. Echó las orejas hacia atrás. Miró a Dan y volvió a crecer. Luego se dirigió hacia la parte trasera de la cabaña. Llegaron a un grupo de árboles, y Fang se agachó. Dan hizo lo mismo, y fue entonces cuando lo vio. Una jaula, no para animales, sino para personas. Construida con una valla metálica anclada en el barro. Cadenas en las esquinas. Dentro, tela arrugada, botellas de agua vacías y más de esas barritas de comida envueltas en plástico. Dan tragó saliva con dificultad. Levantó el teléfono y tomó fotos. Fang permaneció inmóvil todo el tiempo, concentrado en la escena. Esto no era un escondite de pesca. Era un corral. Entonces lo oyeron. Pasos en los tablones de arriba. Voces. Dan se desplomó. Fang lo siguió. Boca abajo en el barro. Los hombres hablaban en la plataforma trasera de la cabaña. Y entonces, justo cuando la pantalla se congelaba con el rostro sonriente de Kira, soltó un ladrido bajo. «Movemos al siguiente grupo esta noche. Medianoche. Punto de desembarque de la ruta 41. Y la chica sigue enferma. No importa». Corbin dijo: «Te ocupaste de ella si nos retrasabe». Dan sintió que se le helaba la respiración. Iban a matarla. La voz de Blake llegó suavemente por la radio. «La táctica está a 5 minutos. No te muevas, Su». La voz de Dan era un susurro. «Bueno, hay tiempo».
Están hablando de deshacerse de ella esta noche. Voy a entrar. Sí. Negativo, Hayes. Repito, no entré solo. Dan apagó la radio. Entonces miró a Fang. ¿Estás listo? Fang no se movió, solo emitió un gruñido bajo y decidido. Avanzaron rápido. Dan se deslizó por el terraplén y se acercó a la parte trasera de la cabaña. Permaneció agachado bajo las tablas escuchando. Al llegar al otro lado miró por el poste de soporte. Los dos hombres estaban allí, ambos armados, uno encendiendo un cigarrillo. Dan hizo un gesto. Fang se movió como una sombra. Se arrastró hasta la esquina de la choza y se agachó. No dirigido al azar. Dan se giró. ¿Quieres encontrarla? ¿Verdad, Fang? Acá otra vez. Dan esperó, y entonces Fang se lanzó. Su enorme cuerpo golpeó primero al ahumador, derribándolo en un torbellino de dientes y gruñidos de furia. Dan se adelantó, apuntando con su arma reglamentaria al segundo hombre, quien se giró justo a tiempo para ver a su compañero gritar. «¡No te muevas!», le gritó Dan. «Manos arriba». «Is». El segundo hombre levantó su arma, pero antes de que pudiera disparar, se oyó un disparo entre los árboles. Habían llegado refuerzos federales. El pistolero se desplomó. Fong soltó la mordida y retrocedió, creciendo. Los agentes invadieron la cabaña gritando órdenes. Dan entró corriendo por la puerta. Dentro, en un rincón, cerca de un colchón mohoso, estaba sentada una chica, demacrada, sucia, con los ojos abiertos por el terror. «Pero viva Kira», dijo Dan con dulzura. Parpadeó y asintió. Afuera, Blake se acercó, con el rifle aún colgado al pecho. «Lo tenemos. Las chozas están aseguradas. El barco está incautado. Todo está documentado». Dan señaló la jaula. El departamento del sheriff había pasado 12 meses buscando en los Everglades. Helicópteros, drones, perros rastreadores de cadáveres. Los tenían como animales. La voz de Blake sonaba tensa. «Estamos derribando toda la red, hasta la última pieza». Subieron a Kira a una camilla. Apretaba un retazo de tela en la mano, su diario quemado. Antes de que los médicos la subieran, Fang se acercó y se sentó a su lado. Miró al perro y sonrió entre lágrimas. «También encontraste a yo», susurró. Mientras el helicóptero despegaba, Dan se quedó con Fang al borde del agua, observando el caos que se desataba. Decenas de agentes, armas confiscadas, víctimas rescatadas. Todo porque un perro se negaba a dejar de seguir un rastro. Dan le rascó detrás de las orejas a Fang. «Eva, no eres solo un perro, murmuró. «Ega tu familia gue». Fang se inclinó ante el contacto, y en algún lugar en lo alto el sol finalmente atravesó la niebla. El hospital olía a antiséptico y a comida frita de cafetería, pero para Grant Westfall olía a hogar. Se sentó junto a la cama de su hija, con una mano apoyada suavemente sobre la de ella. Kira parecía tan pequeña bajo las sábanas del hospital, con las mejillas hundidas, los brazos cubiertos de moretones descoloridos y raspaduras en carne viva, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba con cada inhalación. Eso fue suficiente por ahora. Todos habían salido con las manos vacías, pero nadie había traído a Fang. Hasta ahora. El oficial Dan Hayes se apoyó en silencio contra la puerta, con los brazos cruzados. Fang yacía a su lado en el suelo, mientras Tai barría las baldosas con movimientos lentos y satisfechos. «Iga no ha dicho mucho, murmuró Grant, sin apartar la vista de ella. Pero cuando miró a Fang anoche, fue como si algo regresara. Dan asintió. A veces se necesita un perro para que alguien vuelva a sentirse seguro. Tras el allanamiento a la cabaña en la laguna de los manglares, los federales habían invadido el lugar como avispas. Encontraron evidencia de múltiples detenidos, ropa desechada, muestras de ADN, incluso huellas dactilares que coincidían con casos de personas desaparecidas en 3 estados. Pero eso no fue todo. Era solo el principio. De vuelta en la comisaría, Dan revisó los registros de evidencia de la caseta. Había fotografías de cadenas oxidadas, jarras de agua con etiquetas en español y un mapa enrollado en el reverso de un recibo de pedido de mariscos. Flechas dibujadas a mano, símbolos codificados y una etiqueta que Dan ya había visto. R41. Tocó la carpeta.
Dan estaba de pie en el polvoriento cobertizo de la unidad canina del departamento, mirando un mapa descolorido de los Everglades. Ruta 41. De nuevo, Blake Torres, ahora oficialmente al frente del grupo de trabajo conjunto, asintió con tristeza. Creemos que es su principal centro de detención, donde se preparan para el transporte. Me lo has estado contando todo este tiempo, dijo Dan. Estábamos mirando hacia el mar, y estaban arrinconados justo al lado de una carretera principal. Blake sollozó. Esa es la genialidad. Nadie espera que lo peor esté oculto a simple vista. Dan miró a Fang, que husmeaba por la esquina de la sala de pruebas, con la cola erguida. Aún no hemos terminado, dijo Dan. Y él lo sabe. Más tarde esa noche, Grant contemplaba la puesta de sol desde el jardín de la azotea del hospital cuando Kira habló por primera vez. Tenía un tatuaje en el brazo izquierdo, dijo en voz baja. Grant se giró hacia ella, sobresaltado, pero con cuidado de no apresurarla. ¿Qué clase de tatuaje, cariño? Una brújula. Tinta negra. Solo lo vi una vez. La noche que me robó el teléfono. Grant asintió lentamente. Wade Corbin. Pan caminaba a su lado, moviendo la nariz cada vez que Dan señalaba las coordenadas GPS del video de Kira. Quiero volver, le dijo Dan a su supervisor a la mañana siguiente. Los ojos de Kira se llenaron de lágrimas. Se me cayó el teléfono cuando me golpeó. Pensé que había desaparecido, pero lo encontré 3 días después, cuando me trasladaban a una instalación más grande. Lo escondí en mi camisa y lo tiré por una rejilla. Cuando no lo veían, Grant apretó la mandíbula. Ese teléfono te salvó. Y Fang, susurró. Ella nunca paró. A la mañana siguiente, Dan recibió un mensaje de Blake. Eka, nos vemos en la ruta 41800. Trae a Fangu. Dan no lo dudó. La ruta 41, también conocida como el Sendero Tamiami, recorre como una cicatriz la naturaleza salvaje del sur de Florida, conectando la costa del Golfo con Miami. Bordeado de palmeras, gasolineras cerradas y letreros de turismo de caimanes. Era el último lugar que alguien esperaría encontrar un centro de tráfico. Pero cuando Dan y Fang giraron hacia una vía de servicio cubierta de maleza, los detalles se hicieron más claros. Más adelante se alzaba una vieja planta procesadora de pescado. El edificio estaba rodeado por una cerca de alambre y lleno de cámaras demasiado nuevas para pertenecer a un negocio abandonado. Blake estaba de pie junto a una camioneta sin distintivos, con el chaleco abrochado y el auricular metido tras las orejas. Pan aún tiene la sensación fresca. Ese teléfono lleva un tiempo ahí abajo, pero algo lo está anclando. Aquí está, dijo. Instalaciones cableadas, reforzadas y activas. Pero no podemos movernos todavía. Necesitamos pruebas contundentes que vinculen a Corbin con este lugar. Dan miró a Fang. Puedo llevarlo por detrás, no te involucres, advirtió Blake. Nada de héroes, sonrió Dan con suficiencia. Heroísmo, solo estoy siguiendo al perro. Fang condujo a Dan detrás del edificio, donde los manglares se unían al hormigón agrietado. Fue entonces cuando se detuvo. Levantó las orejas. Gruñó. Dan se agachó a su lado. ¿Qué pasa, amigo? Fang fijó su nariz en un pequeño respiradero metálico cerca del suelo, del tamaño de la tapa de una caja de zapatos, cubierto de óxido y cerrado con alambre. Olfateó una vez, 2 veces, y luego ladró con fuerza. Dan puso la mano sobre el respiradero. Desde dentro, lo oyó. Una tos, un gemido. Alguien estaba dentro. Se giró y le hizo una señal a Blake, quien inmediatamente contactó por radio al equipo táctico, confirmando que había personas vivas dentro. ¿Crees que el perro huele un recuerdo de hace un año?, preguntó el supervisor con escepticismo. ¿O vamos a entrar y...? La redada fue rápida. Los agentes tácticos forzaron la entrada lateral con arietes. Dan y Fang siguieron detrás de la pila principal, recorriendo pasillos que resumaban moho, amoníaco y sudor. Dentro encontraron una serie de habitaciones compartimentadas, neveras portátiles reconvertidas en celdas. Había material de desecho, grilletes, objetos personales y mochilas infantiles. En el rincón más alejado, acurrucados tras una puerta de acero, había 6 detenidos, 4 mujeres y 2 niños. Estaban deshidratados, asustados, pero vivos. Fang se acercó a una niña pequeña, de unos 5 años, hecha un ovillo.
No ladró ni se abalanzó. Se echó a su lado, apoyando su cabezota en sus pies. Ella levantó la vista y sonrió. Afuera, los médicos y agentes se movían con rapidez. Transportaban a la gente. Catalogaban las pruebas. El nombre de Corbin aparecía constantemente en documentos, teléfonos prepago, incluso en una orden de compra firmada bajo una empresa fantasma. Blake le dio una palmada en la espalda a Dan. «Lo tenemos». Dan asintió. «Y ahora lo derribaremos». Dan miró a Fang, con las orejas alerta y concentradas. «No», respondió Dan. Pero Corbin no se escondía. Estaba esperando. Esa noche, al entrar en su casa, vibró su teléfono. «Números bloqueados», respondió avisó. Una voz familiar. Eka no debería haber estado husmeando a ciegas, agenteo. A Dan se le heló la sangre. «Hey Corbin, ¿crees que esto se acabó? ¿Crees que unos perros y una granada aturdidora me detendrán?» Dan entró en su casa. Las luces seguían apagadas. Fang lo siguió, con los pelos erizados. «Voy a desaparecer igual que la hice desaparecer a ella. Y tú vivirás con la culpa de saber que no lo detuviste antes». Clic. Dan estaba allí de pie, con el teléfono temblando en la mano. Fang gruñó, mirando hacia la ventana. Y entonces Dan lo vio. Un punto láser rojo danzando en la pared de su sala. «¡Abajo!», gritó, agarrando a Fang y escondiéndose detrás del sofá. La ventana se hizo añicos. Se oyeron disparos. Esquirlas de vidrio cayeron como hielo. Dan rodó, sacó su arma y disparó 3 tiros hacia el destello del movimiento exterior. Silencio. Pondo. Desapareció. Creo que el recuerdo sigue vivo. Te gusta lo que escuchas y te conmueven las historias reales de valentía, lealtad y justicia, especialmente las que presentan héroes de 4 patas. No olvides suscribirte a nuestro canal, Héroes por los Animales, y activar la campanita. Fang permaneció ileso, pero nervioso. El corazón de Dan se aceleró. Esto no era una amenaza. Era una declaración de guerra. Una hora después, la cinta de la escena del crimen selló la casa de Dan. Los agentes registraron su jardín. Blake llegó con aspecto de haber envejecido 5 años en 20 minutos. «Solo intentó matarte», afirmó Blake. Dan negó con la cabeza. «No, intentó enviar un mensaje». Blake miró a Fang, quien no había parado de caminar desde que cesaron los disparos. La voz de Dan era firme. «Quería que me retirara». «¿Y tú?». Dan miró a Fang y sonrió. «Ni hablar». A Corbin se le agotaba el tiempo, y lo sabía. Con cada nueva redada, cada víctima rescatada, cada prueba que salía a la luz, el cerco a su operación se estrechaba. El Golfo lo había protegido durante años. Una vasta extensión de agua sin ley donde desaparecen las cosas malas. Pero no esta vez. No con un perro como Fang tras su rastro. No con un padre como Brand Westfall exigiendo justicia. Y no con el oficial Dan Hayes, quien estaba listo para llevar la lucha al agua. No te pierdas lo que Fang revela a continuación. Dan estaba sentado en un puesto de mando temporal cerca de Goodland Marina, mirando el mapa táctico extendido sobre la mesa plegable. El café se enfrió a su lado mientras los agentes se movían rápidamente cargando equipo y hundiendo radios. Al otro lado de la habitación, Fang yacía en silencio, pero con el oído alerta. Sus ojos seguían cada movimiento. Podía sentir la tensión. Blake Torres, ahora integrado en Seguridad Nacional, entró con un teléfono en la mano. «Lo tenemos», dijo. Dan se puso de pie. Que un ping GPS confirmado de un teléfono prepago conectado a Corbin. Adivina dónde Dan ya sabía. Ruta 41. Blake asintió. Pero esta vez no se esconde en una choza. Está transportando carga. Otro transbordo de barco. El mismo patrón. Embarcaciones rápidas. Anoche se avistaron 2 patrullas cerca de los muelles. Una coincidía con la antigua unidad de Hutchins. Incluso después de haber sido descubierto, sigue usando la misma ruta. «La desesperación engendra imprudencia», respondió Blake. Dan agarró su chaleco. Brent Westfall no había hablado con nadie de las fuerzas del orden en 6 meses. Entonces no esperamos. Al anochecer,
Dan y Fang subían a una lancha patrullera con los faros apagados junto a 2 agentes de la DEA. El aire olía a sal, diésel y algo eléctrico, como si la tormenta que había estado bailando en el Golfo toda la tarde finalmente fuera a estallar. Apagaron los motores a 1 milla de distancia y se dejaron llevar en silencio. Fang estaba de pie en la proa, con el viento alborotándole el pelaje. Dan estaba a su lado, escudriñando el horizonte con binoculares. «Euallillo», dijo, señalando. «Al noroeste, 2 luces se mueven rápido. Ese es nuestro objetivo». La voz de Blake llegó por el auricular. «Atiendan su llamada. Unidades tácticas están posicionadas cerca del puerto deportivo. Ustedes toman el agua. Nosotros tomaremos la tierra si huyen». Dan asintió. Intentó con el FBI, investigadores privados psíquicos. Fang no podía ver, pero de alguna manera lo entendió. «Terminemos con esto», dijo Dan. El océano se agitó bajo ellos mientras se acercaban. Dan lo sintió antes de verlo. Un atisbo de duda. Estaban a punto de enfrentarse a contrabandistas armados con rehenes a bordo de una embarcación de alta velocidad. No había margen de error. Entonces Fang lo miró con la mirada fija. Sin miedo, solo concentración. Y Dan recordó que no estaba solo. Se acercaron por estribor, con las luces apagadas. El bote de cabra estaba justo delante, al ralentí. 3 hombres en cubierta, uno paseando, otro cargando cajas, otro de pie cerca de la popa, observando a Corbin. Dan reconoció el tatuaje en su brazo, la brújula que Kira describió. El mismo hombre que intentó hacerla desaparecer. El mismo hombre que intentó matar a Dan en su propia casa. Dan levantó el micrófono. «Agentes federales, aléjense de los controles y levanten las manos. Con todos, Dionte». Así que cuando la detective Patricia Chin lo llamó ese jueves por la tarde, casi no contestó. «Señor, esta es su única advertencia». Corbin ni se inmutó. En cambio, agarró el acelerador. «¡Adelante!», gritó Dan. La lancha patrullera avanzó a toda velocidad. Se oyeron disparos, 2 de la tripulación de Corbin. Fang lanzó un ladrido bajo y feroz antes de saltar a la proa, con los músculos tensos. Dan se movió con él, poniéndose a cubierto mientras las balas zumbaban. Le zumbaban los oídos. El rocío salado le golpeó la cara. Las 2 embarcaciones chocaron con una sacudida. Se lanzaron cuerdas. Los agentes subieron a bordo. Fang se lanzó primero, abalanzándose sobre el primer pistolero, agarrándolo del brazo antes de que pudiera disparar de nuevo. El hombre gritó y soltó el arma. ¿Qué? Dan eliminó al segundo con un disparo certero al centro de la masa. Corbin salió disparado hacia la cabina. Dan lo siguió, con el corazón latiéndole con fuerza. El interior del barco estaba en penumbra, iluminado solo por un panel de instrumentos verde. Oyó un forcejeo, un grito. Entonces la vio. Kira, atada a un banco, con el rostro magullado pero desafiante. «Westfall, recuperamos lo que creemos que es el teléfono de su hija». Su mundo se detuvo. Corbin tenía un cuchillo en la garganta. «Retrocede», falleció. «O la destripo como a un pescado». Dan se quedó paralizado. «No lo lograrás, Corbin Quillan. Yo ya lo logré». Perdió la paciencia durante años. «¿Crees que esto cambia algo?» Entonces Fang apareció en la puerta, silencioso, concentrado. Corbin lo vio demasiado tarde. El perro se abalanzó. Con un destello de pelaje y colmillos, Fang mordió la muñeca de Corbin, haciendo que la hoja resonara en el suelo. Kira gritó. Corbin aulló. Dan corrió y lo derribó. Cayeron con fuerza al suelo. Dan lo esposó con manos temblorosas, mientras la sangre manaba de la sien de Corbin. «Se acabó», gruñó Dan. «Ya está». Afuera, agentes de la DEA aseguraban al resto de la tripulación. Los detenidos rescatados fueron trasladados a la patrullera y se les dieron mantas. Kira se sentó en la cubierta, abrazándose las rodillas. Fang se acercó y apoyó suavemente la cabeza de él en su regazo. «También tenemos un perro policía que indica que aún hay algo rastreable». Ella lloró y luego sonrió. 3 días después, la noticia del operativo se difundió en todos los principales medios de comunicación de Florida. Un perro policía ayuda a desmantelar una red de tráfico de personas en el condado de Kern. Un bloguero desaparecido fue rescatado tras un año de calvario.
un agente de patrulla marina entre los arrestados en la operación contra el tráfico de personas. A Dan no le importaban los titulares. Le importaban las vidas salvadas, la justicia impartida y el perro que nunca se rindió. Fang recibió la medalla al valor en una ceremonia celebrada en la escalinata del juzgado. Dan permaneció orgulloso a su lado mientras Kira y Grant aplaudían desde la primera fila. El alcalde llamó a Fang un héroe de 4 patas. Kira lo llamó familia. Después de la ceremonia, Kira se acercó a Dan. «Oh, gracias, Su», le dijo. «Te da por no rendirte». Dan negó con la cabeza. «No me agradezcas. Agradéceselo a Fang». Él fue quien siguió buscando la verdad. Se arrodilló, abrazando el grueso cuello del perro. «Gracias, amigo. Nos gustaría su permiso para reabrir el caso con un colaborador muy especial». Esa noche, Dan condujo con Fang hasta el puerto deportivo más cercano al marcador GPS, la misma ubicación que el teléfono de Kira había marcado por última vez. «Me salvaste». Fang meneó la cola y se inclinó hacia ella, golpeando suavemente con ella. Esa noche, Dan estaba sentado en su patio trasero con Fang acurrucado a su lado. Las estrellas brillaban. El aire olía a azahar y a hamburguesas asadas de la barbacoa del vecino. Por una vez, el silencio no era amenazador. Era apacible. Dan tomó un sorbo de cerveza y le rascó detrás de las orejas a Fang. «Lo hiciste bien, compañero». Fang dejó escapar un gruñido de satisfacción y apoyó la cabeza en la bota de Dan. «Gracias por seguir esta poderosa historia de valentía, justicia y lealtad, Coon». Desde las turbias aguas de los Everglades hasta las brillantes luces de la justicia, este viaje fue liderado por un perro que nunca perdió el rastro y un equipo que se negó a rendirse. Ahora, queremos saber de ti. ¿Cuál fue tu momento favorito en el viaje de Fang? ¿Crees que se deberían usar más unidades caninas en casos sin resolver como este? Deja tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te conmueve, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Héroes por los Animales, donde los verdaderos héroes tienen 4 patas y corazón de león. La luna brillaba, proyectando líneas plateadas sobre el agua negra. Fang se quedó al borde del muelle, con la proa al viento y la cola erguida, y entonces, sin orden alguna, remó. Saltando del muelle, aterrizó en un pequeño esquife amarrado flojamente a un costado. Dan lo siguió. «¿A dónde vas, compañero?», preguntó. Fang jadeó, mirando la plataforma abierta. Dan conocía la ruta. Había estado allí antes, cuando el caso aún estaba pendiente. Pero eso había sido hacía 12 meses, y todo lo que habían intentado había resultado infructuoso. Ahora confiaban en un olor que no debería existir. Impulsaron el bote hacia el laberinto de manglares. Los Everglades de noche pueden absorber el sonido, el tiempo y la luz, pero no pudo esconderse de Fang. En algún lugar del corazón del canal, el perro emitió un ladrido profundo y saltó a la orilla. Sus patas tocaron el lodo blando y húmedo, y comenzó a cavar. No fue un rasguño al azar, sino un movimiento intencionado. Dan se agachó junto a él y metió la mano en el lodo. Sus dedos tocaron algo duro, una cremallera metálica. La levantó. Una bolsa de lona medio enterrada en la orilla. Dentro, un chaleco salvavidas roto, una cámara GoPro con la pantalla destrozada. Y lo peor de todo, un trozo de identificación laminada manchado de sangre. El permiso de kayak de Gira Westfall. A Dan se le quebró la voz. Fang estaba sentado a su lado, jadeando, mirando la bolsa con la intensidad de un soldado que acaba de desenterrar una mina. No era solo una coincidencia. Alguien había estado allí recientemente. El teléfono trampa para cangrejos había sido colocado, no perdido. Y Fang ya estaba olfateando el viento de nuevo, listo para seguir la siguiente pista. La bolsa que Fang desenterró no debería haber estado allí. No después de 12 meses de silencio, no enterrada en el lodo junto a una costa a medio desnivel, en medio de la nada. El oficial Dan Hayes observó el contenido: el chaleco salvavidas roto de Kira, la GoPro rota, el permiso plastificado, sus pensamientos a 1000 por hora. El sol de Florida comenzaba a asomar entre los manglares, proyectando franjas naranjas sobre el agua oscura. A su lado, Fang permanecía sentado tranquilamente, jadeando como si acabaran de correr por la mañana.
Pero esto no había terminado. Apenas comenzaba. Dan colocó las pruebas en un contenedor impermeable y llamó por radio. habla, ISIE. El IG-9 Fang recuperó posibles efectos personales de Kira Westfall cerca del canal, junto al marcador 118. Solicito refuerzos y un equipo forense en la ubicación. GPS 25.9, 12781. .4171. Recibido, AIS. El tiempo estimado de llegada de los refuerzos es de 45 minutos. Les aconsejo que esperen y aseguren la zona. Dan miró a Fang. Algo me dice que esperar no será suficiente. De vuelta en la oficina del sheriff, la detective Patricia Chin colocó todas las pruebas recuperadas sobre la mesa de la sala de conferencias. El padre de Kira, Grant Westfall, permanecía sentado en silencio al fondo de la sala. Sus ojos no se apartaban del chaleco salvavidas manchado de sangre. Esto demuestra que llegó más lejos de lo que pensábamos, dijo Dan, señalando el permiso. Y si Fang lo encuentra, hay un rastro de olor. Es tenue, pero ahí está. Chin arqueó una ceja. Después de un año, estás apostando este caso a la nariz de un perro. Grant finalmente habló, con la voz quebrada, pero firme. Ese perro encontró su identificación en medio de un pantano. Ningún humano podría alcanzarla. Estoy dispuesto a apostar por cualquier cosa que aún crea que está ahí fuera. Dan miró a Fang, que descansaba en la puerta, pero alerta, siempre escuchando. ¿No cree? Él sabe. 2 días después, el equipo forense confirmó que la sangre en el chaleco era de Kira, y la GoPro, aunque rota, tenía imágenes recuperables guardadas en su tarjeta SD. Estaba granulada, pero un clip destacaba. La pantalla se encendió. El rostro de Kira llenó el encuadre. El viento le arremolinaba el cabello rubio alrededor del rostro, y los manglares se difuminaban tras ella. Hola chicos, sigo con la leyenda local del gran lugar del Sábalo. Los vecinos de la tienda de cebos dicen que está detrás del laberinto. Sin turistas, sin mapas, solo naturaleza salvaje. Hora 1647, HE. Igual que el video recuperado del teléfono, la cámara enfocó el agua. Un motor lejano resonó de fondo. Bajo, gutural e inconfundiblemente diésel, apenas audible entre la estática. Uff. ¿Qué es eso? La pantalla se quedó en negro. Chin pausó el video. ¿Puedes aislar el sonido del motor? Dan asintió. Conozco a alguien que sí puede. Ese alguien era Arie Bledsoe, técnico de sonar retirado de la Guardia Costera y mecánico marino a tiempo parcial que dirigía un taller tras las excursiones en hidrodeslizador por los Everglades. Dan y Fang lo encontraron a media mañana. El olor a combustible y a mordiscos de caimán frito flotaba en el aire. Arie llevaba un mono manchado de aceite y masticaba un palillo de canela. Dan le entregó un disco duro con la grabación de la GoPro. ¿Crees que puedes igualar esto?, preguntó Arie entrecerrando los ojos al observar la forma de onda. Puedo intentarlo. El sonido del diésel suena como el de un CAT 3208. Ya no es común, a menos que alguien use plataformas más antiguas como camaroneras o de contrabando. Dan arqueó una ceja. ¿Contrabandistas?, espetó Arie. Corredores de altura. A veces utilizan viejos barcos pesqueros. Los desmontan. Desmontan. Les añaden compartimentos. Nadie se fija 2 veces en un cangrejero que se acerca a las islas. Dan tocó la pantalla. ¿Podría alguien usar un barco así para transportar gente, personas, drogas, armas? Vaya, probablemente también para licor ilegal. Si flota y nadie lo ve, alguien lleva algo ilegal. Al anochecer, Dan y Fang regresaron a Chokoski Marina, el punto de lanzamiento más cercano al último paradero conocido de Kira. Reinaba el silencio. Ese tipo de silencio fuera de temporada que solo los floridanos apreciaban. Jubilados murmurando sobre cubos de cebo.